Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va a todos, a todas? Eh, Voy a empezar por agradecer hoy día la asistencia que vayamos a tener y vamos a empezar por llamar a Janina. Hola, hola, hola prima, ¿cómo estás? Genial. Ya, Janina, te envié la invitación para que me la aceptes o me envíes tú una solicitud. Hoy día vamos a hablar con Janina De Angelo sobre la voz, el poder de la voz. Un tema que por lo menos a mí me está encantando. Y vamos a ver qué pasa hoy día con ella, porque es una muy buena profesora, tiene toda una academia también de canto y me encantaría que nos contara ella muchas cosas de eso. Vamos a ver si Janina, estás invitada. Por favor, tienes que apretar la tecla conectarse. Janina no puede unirse. De nuevo. Ahí te envié de nuevo la invitación. Janina, te mandé la invitación. Ahí, bacán. Hola, ¿cómo Hola, estás? Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya, ahora sí estamos. No nos habíamos visto. Pura voz. Sí, pues aquí estamos. Un gusto conversar contigo en este live. Sí, pues. Bueno, la semana Así pasada que, nosotros hablamos para contarte cómo más o menos es el objetivo. Y mm, ¿se habrá parado a todos o se paró solo ella? Mi duda. Si es que hay alguien que me puede decir si estamos parados o no. Hola, hola, los que se están uniendo. Pucha, se fue ella, sí. Bendita conexión. Voy a invitarla de nuevo. Ahora la gente se cayó internet de ella. Bueno, mientras tanto, uno tiene que improvisar. La semana pasada estuve conversando con ella y me contaba sobre su trabajo y me interesa mucho, mucho ver qué nos puede aportar. Ella es muy, muy entretenida. Ahí vamos a invitarla de nuevo. Hay que tener paciencia. ¿Qué tal a todos los que se están conectando? Ahora sí. ahora sí, no sé qué pasó. No, tranqui, es normal. Es Falló normal. la conexión. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues, acá terminando una clase de Tai Chi, por eso no te había llamado antes. Ah, Y estoy en la academia de Tai Chi haciendo el link. Así que saliendo ok, directamente de la clase hacia ti. Oye, bueno, perfecto. primero presentarte, por lo menos de mi lado, yo creo que muchos te siguen, porque como escribiste tú ayer en tu invitación, somos como estos amigos digitales que en el fondo estamos armando una comunidad y entre Ramón, tú y todas las personas que estamos como trabajando esto, siempre estamos unidos. Espero que las personas que me siguen a mí, mis amigos, familiares y parientes, que le digo yo, la FP, siga a Janina, que por lo menos la escuchen, que ella tiene una hermosa voz y un hermoso canto, y si pueden meterse a Gracias. la academia, ahí nos contáis bien, sería mucho mejor. Sí, pues. La cibertribu, dicen. Totalmente de acuerdo. Somos una cibertribu. Tratando de aportar un granito de arena, tratando de hacer que las cosas salgan y cambiar un poquito la sintonía, la frecuencia en la que estamos. Oye, bueno, Janina, primera pregunta. El poder de la voz.
el título del libro, por lo menos hoy día es ese. Y me interesa como que nos expliques desde ti, desde tu voz, cuál es tu poder con esto, cuál es el poder del canto, cuál es el poder de la palabra con esta armonía. Cuéntame un poquito. Uf, es difícil, como uno dice, como por dónde empezar, porque en realidad desde muchos puntos de vista nosotros podemos ir experimentando el poder de la voz. Yo desde niña eh, estuve cercana a la música, al arte, empecé a cantar muy chica. Y yo creo que lo primero de lo que yo me di cuenta al mirar la reacción externa es que el canto es capaz de movilizar nuestras emociones. Y no solo el canto, la voz en sí, cuando tú tienes un manejo, ya sea porque educaste tu voz, porque tienes estudios al respecto, o simplemente de manera innata, cuando tú eres un comunicador y, y sabes expresar un mensaje, sea musicalmente en el canto o sea con tu voz hablada, la voz es capaz de movilizar las emociones, tanto de la persona que está emitiendo el mensaje como de quienes la están escuchando. Yo vi esas reacciones cuando tenía 9 años, más o menos, cuando empecé a cantar, como en serio, digo, uno siempre canta en serio, pero ante público, y veía que habían personas que lloraban, y cuando uno es niño, un poco vincula el llanto a la tristeza, entonces es como empezar a descubrir todo ese mundo que se abre a través de algo que en ese momento para mí era algo innato Oye, y Janina, que con el tiempo lo fui desarrollando, lo fui educando. Y lo segundo de lo que yo me percaté en cuanto al poder de la voz es el poder sanador que tiene la voz, porque cuando yo practicaba el canto, antes de mis primeras clases de canto, eh, a ver, yo sufrí mucho de dolores menstruales cuando era en mi pubertad, primera adolescencia, pero era realmente fuerte, muy fuerte, eran dolores de verdad. Yo sé que hay mujeres que les pasa un poquito más, un poquito menos, para mí era extremo. Y cuando yo cantaba, me daba cuenta de que algo ocurría en mi cuerpo y el umbral del dolor empezaba a bajar. Y este dolor súper intenso empezaba a hacerse más tenue. Yo en ese entonces no comprendía si era algo mental de el enfocar la atención en otra cosa o era algo que realmente ocurría a nivel químico en el cuerpo. Y con el tiempo, estudiando un poquito por qué me pasaba esto a mí en primera instancia, descubrí que efectivamente el canto hace que nosotros equilibremos químicamente nuestro cuerpo. O sea, está la disposición mental, el tema de enfocar la atención, pero también está el hecho de que con el canto nosotros producimos ciertas hormonas, por ejemplo, las endorfinas, que son la hormona de la felicidad, y la oxitocina, que es una especie de calmante natural que nosotros secretamos al realizar ciertas actividades y el canto es una de ellas. claro, hay mucho movimiento al final, el cuerpo habla por sí solo también y cuando se siente feliz y cuando empieza a expresarse, la cantidad de hormonas que salen es por doquier. Oye, te iba a hacer una pregunta cuando estabas hablando, casi me la respondiste. Te iba a preguntar, ¿qué cantabas cuando niña? ¿Cuáles eran tus cantos? Porque tú tienes un canto lírico hermoso, muy potente, de hecho tu voz alcanza muy fuerte, pero ¿qué cantabas cuando niña? ¿Qué era lo que qué más te gustaba? Uf, yo
partí justamente de ese mundo, del mundo de la lírica y de la música antigua. Se le llama música antigua, no a la música de antaño, sino a la música que viene desde la Edad Media, el Renacimiento, hasta el Barroco. Ujú. Y Esa entonces, música en tu me familia, llamaba mucho la atención. ¿Cómo? ¿en tu familia tocaban instrumentos de repente antigua? O cómo te llegó a ti esa música? Porque no es muy Ah, normal que la música medieval o antigua llegue a los niños. mira, en mi familia no hay nadie que se haya dedicado a la música de forma profesional, pero sí mucha cercanía a la música, al arte y mucha diversidad. Tuve la oportunidad como de conocer de muchos estilos de música, desde el folclore, la música popular de los años 60, 70, que le gustaba mucho a mi mamá, por ejemplo, Cat Stevens, eh, la música en francés también de Charles Aznavour, Edith Piaf, la música italiana. eh, Me llamó la atención por mí misma también la música del cine, la música incidental o la música creada para las Ah, bandas sonoras o soundtrack de las películas que tienen mucho del lenguaje de la música docta. claro. Y bueno, a mi abuelita también le gusta, ella es profesora de la vieja escuela de normalista, ya jubilada, y ella hacía clases, como su especialidad era la música y las artes visuales. Entonces también ella tuvo, por ejemplo, un grupo folclórico en sus años de juventud, en el colegio donde ella trabajaba. Eh, en fin, así muchas cosas, y yo creo que aquellas cosas con las que yo iba vibrando más, con las que yo como que se produce una afinidad eh, que yo ahora, desde mi conocimiento, creo que tiene que ver con nuestra raíz ancestral. De hecho, hay experimentos de neurociencia que han estudiado qué música, qué tipo de música tiene mejor efecto en la etapa gestacional. Por ejemplo, cuando hubo esta como irrupción con el tema del efecto Mozart, y resulta que se descubrió que no necesariamente la música clásica o la música de Mozart iba a tener el mejor efecto en la etapa gestacional, sino que la música que tenía alguna relación con nuestra ascendencia genéticamente. Si a un niño, por ejemplo, de ascendencia mapuche, tú le pones sonidos eh, que Cultura. tengan, que se identifiquen con su cultura, eso va a potenciar más el desarrollo gestacional en ese niño. Si tú le pones, no sé, a un niño que tiene ascendencia europea, por ejemplo, de la zona mediterránea, por poner algún ejemplo, donde se produjo toda esta mezcla, sincretismo cultural entre la cultura europea, de los pueblos europeos, pero también con eh, el, no eran inmigrantes, bueno, los que llegaron a conquistar musulmanes o toda la cultura judeo-arábica, eh, los sefardíes en España, en fin, todas esas sonoridades van a hacer también, eh, van a generar un efecto eh, a nivel neurológico en el fetito en desarrollo ahí, más positivo que si tú le pones algo que no tenga que ver con su ascendencia. Mira qué interesante, no tenía idea de eso. Voy a ponerle a mi sobrina musical a ver, para a ver qué le pasa. Que está justo mi hermana teniendo una guaguita, así que vamos a hacer el experimento, a ver qué es lo que sucede ahí. Y así aprovecho de escuchar mi música también. Oye, Janina, entonces, cuando chica tenías toda esta gama de cultural, en el fondo artística, te sale la voz. ¿Tú estudiaste en algún lugar? O sea, escuché que estudiaste en algo.
¿Hiciste un curso primero así como particular o en el colegio tuviste la oportunidad de tener un profesor de canto? ¿Cómo se fue dando eso? Cuéntame un poquito. Eh, a ver, mi primer acercamiento al canto como desde el estudio técnico del canto fue cuando a los 9 años yo ingresé a la Escuela de Cultura y Difusión Artística Armando Duhigg de Temuco. Ujú. Ahí conocí a mi primer maestro de canto, el tío Sigifredo Alarcón. Él fue mi primer maestro que, digamos, me formó en la primera etapa, cuando uno, en esta etapa que se llama de la voz blanca, porque en la infancia no se puede, digamos, o no se debe trabajar a un niño técnicamente como cuando ya su voz está madura, por un tema fisiológico, de no quemar. Es lo mismo que cuando tú haces, por ejemplo, levantar pesas a un niño pequeñito y su musculatura se empieza a desarrollar, empieza a gastar energía en desarrollar musculatura y no en crecer. Bueno, con el canto pasa algo similar cuando tú explotas con un nivel de alta exigencia a un niño en lo técnico, puede generar un efecto negativo cuando ya su voz madure, si es que quiere hacer una carrera en la música, en el canto. Entonces, estos primeros, este primer acercamiento al estudio del canto fue ahí con los Sigifredo. Después yo entré al coro sinfónico del Teatro Municipal de Temuco y yo era como la mascota del coro porque era la única niña que, que había. Y Ya. No, no, perdón. Ya. no eso, que entré al coro y ahí como que de lleno empecé a introducirme en este mundo de la ópera, de los conciertos líricos. Tuve la oportunidad de cantar en galas líricas, primero como coreuta y después como solista. Y una de esas galas que es como de las que forma parte de mis más lindos recuerdos cuando tenía 16 años y me tocó compartir escenario con algunos de los tenores más importantes en ese entonces a nivel nacional, eh, que era José Azócar, Gonzalo Tomcovia, Luis Olivares, que ahora está, bueno, hace tiempo ya en Alemania, y yo era pequeñita, entonces fue como, esas fueron mis experiencias eh, en la música. En la... Es súper importante, estas preguntas van enfocadas porque quiero que como que te contextualicemos, porque vamos a empezar a hablar de las emociones y vamos a empezar a hablar de, quizás vamos a disminuir un poco la cantidad de canto y cosas, pero para que las personas que nos escuchen entiendan por qué tú vas, es desde la voz y todo lo que vamos a empezar a conversar. Porque la otra vez te hacía una pregunta sobre qué te emocionaba al cantar o cómo vivías estas emociones, qué generan en ti. Entonces, ya, más o menos tú naciste, parece que con la habilidad, con la voz, la pudiste trabajar, pero llega hoy día un momento en donde tú decides llevar el canto y la emoción a tu vida, enfocada. Y por eso me llama la atención tu experiencia, porque en el fondo a través de la voz tú trabajas la emoción. Pero antes de que lleguemos a eso, quiero que como profundizar y decir, escucha, ah, cómo llegamos al, a la emoción y la voz. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te diste cuenta? Porque me lo dijiste como chiquitito. Cuando eras chica te diste cuenta que causaba algo, causaba tristeza, pero hoy día estás aprovechándola. Entonces, ¿cuándo cambió eso? ¿Qué te hizo? ¿Cuál fue el clic de la emoción? O sea, no es que me diera cuenta cuando chica que generaba tristeza, sino que no entendía qué es lo que pasaba, por qué la gente se emocionaba, llegaba al llanto cuando me escuchaba cantar, por ejemplo.
Y yo en mi concepción de niña lo vinculaba con la tristeza, pero después me di cuenta que no, que el llanto emerge por muchas emociones, no solamente desde el ámbito negativo. Eh, Aflora el llanto cuando nosotros conectamos con experiencias o vivencias o emociones que forman parte del pasado, de nuestra historia. Ahora, ¿cómo yo llegué al trabajo psicoemocional a través de la voz? Bueno, yo después de todo lo que ya conté de mi experiencia de niña, yo me vine a Santiago, porque yo era sureña, por eso estaba en el coro de Temuco, y estudié la carrera de licenciatura en interpretación superior, mención canto, que es la carrera del cantante lírico. Y toda mi formación académica fue desde la perspectiva de la academia. Eh, entonces, yo viví muchas cosas ahí adentro de esa visión que a veces es muy sesgada, que a mí, yo simplemente las absorbía, las vivía y después reflexionaba al respecto. Eh, por ejemplo, el hecho de que en la formación de un cantante siempre te están pidiendo que tú des hacia afuera, para un público, para un otro, cuando tú todavía te estás armando técnicamente y no tienes una relación fluida contigo mismo, con lo que está pasando en ti a nivel emocional y con tu propio cuerpo. Hay lenguaje técnico también que, por ejemplo, cuando te hablan del apoyo los profesores de canto y te dicen apoya. Y es algo tan abstracto si tú no lo experimentas, si tú no realmente lo puedes sentir en tu cuerpo. ¿Qué es apoyar? ¿Qué es el apoyo? Claro, teóricamente es soportar el peso de tu voz desde el sistema intercostal, de diafragma, abdominal, sincronizar que el fiato, que el sonido, que tú no esté soportado acá desde la laringe, sino con todo tu cuerpo. Pero ¿cómo se hace? Cuando uno está estudiando, no todos los profesores tienen la capacidad, como desde la empatía kinestésica, de decirte cómo se apoya. Y pasa otra cosa, que cuando te están pidiendo que tú expreses, que hacia afuera, que al público, que abras los ojos, entonces esa exigencia como de comunicar cuando tú todavía no te comunicas bien contigo mismo, estás recién aprendiendo a sincronizar un montón de cosas que están pasando en tu cuerpo, y que tú no logras entender a cabalidad todavía, entonces desde el juicio externo uno pierde el arraigo, absolutamente, el arraigo físico y el arraigo emocional, el sentirte como empoderado, seguro, como eh, sentir que realmente estás en posesión del tiempo y del espacio en el que te encuentras, y desde ahí poder sostener todo lo demás, el apoyo, la emisión sana de la voz. Si tú no estás arraigado, es imposible que tú puedas, eh, por mucho que tengas conocimiento técnico vocal, que tú puedas apoyar, que tú puedas cantar, que tú puedas sincronizar todo, porque hay muchas cosas como, por ejemplo, cuando uno está con ansiedad, todos estos sistemas que deben estar funcionando sincrónicamente para poder cantar o para poder tener una emisión sana, tu cuerpo no permite, tu estado emocional no permite que sincronicen como debería, aunque tú teóricamente sepas cómo se hace. Entonces,
todo esto que yo me fui como haciendo consciente a lo largo de mi carrera, me encantó en que en el año en que comenzó la pandemia y que se acabaron los eventos y que se acabó, digamos, la forma en que un artista escénico, no solamente los cantantes, nos ganamos la vida. Entonces yo en ese momento dije, tenía una productora de eventos culturales, espectáculos culturales, que abarcaban no solamente música clásica, sino varios estilos eh, de música como fado, flamenco, musicales de, de la corriente Broadway, Sí. ópera también. Bueno, pero todo esto así de un día para otro, ¡bum! No hubo trabajo para nadie. Entonces me puse a hacer un diplomado en psicología junguiana. Muy Y interesante. cuando yo empecé a juntar mi rompecabezas interior, ya con un poquito más de conocimiento eh, respecto de cómo funcionamos a nivel psicoemocional, a leer un poquito más. Eh, Mi maestro con el que hice el diplomado, Alberto Morelo, él es argentino, no solamente tiene el conocimiento de la psicología, digamos, de sistema académicamente, sino que también maneja estos conocimientos holísticos eh, del aspecto espiritual, si se quiere. Eh, Conocí la psicología desde esa perspectiva y fui juntando las piezas y al ver que había mucha gente que necesitaba eh, en este momento loco en que había mucha ansiedad, en que habían muchos niños, adolescentes y jóvenes como con mucho talento, pero con una pérdida de sentido tremenda, porque vivíamos en una incertidumbre, en que día a día nos estaban diciendo que en el fondo no había para cuándo retornar ni tener esperanza de volver a una normalidad. Estábamos, no sé, cada quien estudiando una carrera o algo en base a lo que era la vida antes de y después de pronto es como que no sabíamos qué iba a pasar con el mundo. Y esa sensación de incertidumbre, de miedo, de caos, era como que yo dije, de verdad, con esto que yo sé, voy a poder eh, acompañar a, a muchas personas en este proceso como de encontrarnos de nuevo a nosotros mismos, para que después de encontrarnos a nosotros mismos podamos encontrar un sentido para adelante y en el día a día. Y así fue Qué como divertido, llegué al canto sanador. qué divertido que la pandemia haya sido un factor de crecimiento y de gatillante para muchos de nosotros. Porque al final, si no hubiese sucedido la pandemia, tú quizás hubieses seguido con tus mismos quehaceres, con tu empresa, con tus cosas, canto, y nunca hubiese llegado a esto. Yo menos, yo soy diseñador, no tengo nada que hacer, o sea, yo trabajo con las emociones desde otra perspectiva, manipulándolas, pero sí, si al final los diseñadores manipulamos la comunicación visual, somos, Sí, somos manipuladores. Y ahí o sea, y en pandemia me di cuenta del poder que también tengo desde esa perspectiva y también pues, me puse a estudiar como loco. Tuve la suerte de tener al maestro Chilling de profe y claro, desde ahí también pues, conecto con lo que hice. Ahora, hay una cosa que es súper interesante cuando tú me decías que los profesores tuyos te exigían como la técnica, llevarlo también como al piso normal. A todos nosotros nos exigen la técnica.
Y a todos los profesores, y a todos nuestros jefes, y a todos nuestros clientes, y a todas las personas se les olvida la emoción. Se les olvida que de repente cuando uno quiere hacer algo, tenéis que tener pasión. No solamente por cantar, cuando uno diseña, cuando uno está haciendo un trabajo, el que sea, a lo mismo, hasta cuando uno lava los platos en la casa. Si no lo haces con pasión, si no lo haces con emoción, las cosas como que pierden sentido. Entonces ahí cuando tú me contabas estas cosas, decía, tiene tanta relación al final, que claro, uno tiene que apoyar y desde el por qué canto, por qué escribo, por qué dibujo, por qué hago la pega que hago todos los días, desde qué emoción me conecto. Ahí quiero llegar porque en el fondo hoy día escuchaba a Pablo Flores en una de sus cosas que decía, conecta con lo que más te gustaba hacer, y decía él que estaba en unas clases de canto. Y dije, oye, pero qué sincrónico esta cuestión, que él hable del canto, hoy día está hablando y íbamos a hablar juntos, y, y él decía, atreverse a hacer eso que de repente te cuesta mucho. A muchos de nosotros, a mí incluido, yo no canto ni en la ducha, me da vergüenza. Y hace muy poquito estoy tratando de hacerlo, muy inseguramente, pero también, no porque quiero ser cantante, esa cuestión a mí no me interesa, pero sí me interesa poder trabajar mi emoción desde la voz. Sí poder cantar, y por último decir, ¿sabéis qué? Bajo la ducha voy a cantar para sentirme feliz, porque hay canciones con las que conecta uno, que te hacen sentir bien, que te hacen sentir feliz, incluso enamorado o triste, nostálgico. Las emociones y las canciones, o sea, de hecho, perdón, las canciones te llevan a una emoción si uno la conecta con su historia. Entonces, mi pregunta, para devolverte la pelota a ti un rato. La, ¿Cuál es la emoción con la que más te gusta trabajar? Yo creo que yo no trabajo con alguna emoción en particular como por un gusto mío. Eh, a ver, mira, antes de responder esa pregunta, me gustaría como, por lo que tú dijiste, de que tú no quieres ser cantante, sin embargo, quieres trabajar tu emocionalidad a través del canto y a través de tu voz. Claro. Eh, yo descubrí todo esto en mi formación como cantante y después al ir, como te contaba, armando el rompecabezas después de este diplomado en psicología junguiana. Pero el coaching que yo hago de canto sanador, de canto terapéutico, está enfocado justamente a personas como tú, a gente, en realidad, a cualquier persona de cualquier edad que quiera comenzar un proceso como de autoexploración, de reconexión con su cuerpo, con su mundo emocional, que quiera entender un poquito cómo podemos, al irnos conociendo más a nosotros mismos a través de nuestra voz, aprender a gestionar nuestras emociones. Eh, y esto parte del hecho de que los antiguos, todas las antiguas culturas, concebían el canto y la música como algo funcional en la sociedad, no como parte de la opción ni de la recreación, ni un elemento decorativo, estético, como se concibe en nuestra sociedad moderna, contemporánea. Para los antiguos, la música era funcional. ¿Por qué? El canto era funcional. ¿Por qué? Porque lo ocupaban como un medio para diferentes cosas que tenían que ver con la vida cotidiana. La música para generar catarsis colectiva cuando había una celebración, una fiesta, una procesión, un ritual, la celebración de un solsticio, de un equinoccio, de los ciclos de la tierra, las iniciaciones de los pasos. Había un ritualismo mucho mayor en la vida de las personas
O Eh, sea, el canto Uno nace más más sagrado, consciente. Ah, es más sagrado el canto. si se Tiene, quiere ver de esa manera, pero en realidad lo funcional tiene que ver con que eh, no habían tantas herramientas tecnológicas que suplieran eso de mala forma, digo, porque la tecnología nunca suple con el mismo espíritu. Eh, por ejemplo, no es lo mismo ponerle a un niño, a nuestros hijos, una canción en YouTube o en Spotify, a que una madre le cante a su hijo, que le cante a la pancita cuando está gestando, que le cante a la guagua para generar un vínculo, eh, o que una abuela le traspase las tradiciones a los niños de su clan cantando o a través del diálogo oral, eh, cantar cuando recibimos a un miembro de nuestro clan, cuando va a haber un nacimiento o cuando despedimos a alguien que parte al otro plano. Eh, Cantar para celebrar cuando una niña se hace mujer, cuando un niño se hace hombre, cuando estamos, no sé, celebrando una siembra, una cosecha, la fiesta de la vendimia, por ejemplo, cualquier tradición, cuando tú vas al campo y ves que se celebra la noche de San Juan, por ejemplo, y hay todo un folclore, no de música folclórica, sino que el folclore me refiero a todo lo que envuelve a nivel tradicional eh, lo que se va perpetuando, la riqueza cultural. Eso se pierde cuando hacemos un reemplazo de toda esta funcionalidad del canto y de la música con la tecnología. Cuando no nos identificamos al final con, digamos que dejamos de transmitir lo valioso de nuestros ancestros y a través de la voz y a través del canto podemos, eh, podemos impedir esa pérdida de arraigo a la riqueza ancestral. interesante un detalle que dijiste, se me había ido por completo. Que claro, uno va y dice, por ejemplo, yo vivo con música todo el rato. En mi casa igual, mi papá toca el piano, toca guitarra, de hecho yo tengo una cantidad de instrumentos en mi casa que es insuperable y yo no toco ni el bombo. Pero, pero de alguna manera, cuando mi papá toca o cuando algo pasa, hay una palabra que me encantó que me la hayan recordado, la frecuencia, la vibración. Esa vibración y esa frecuencia, cuando nosotros escuchamos con los audífonos o incluso con un buen parlante, a no ser que esté al lado de un parlante de discoteca o de algo grande que te vibra y que te hace algo, el, el ruido y la vibración de una guitarra con una voz al lado tuyo si genera un espacio, si genera una atmósfera totalmente distinta y muy emocional, muy distinta a la música. No sé si se pasará o me pasa a mí, porque yo escucho música directa y sí, pues me emociono mucho más que si yo escucho algo normal. Pues. Y me imagino que las personas que van a conciertos también debe ser eso mismo, porque para escuchar lo mismo que yo escucho en mi CD no debe ser ninguna gracia. Pues. Yo en esto soy súper categórico, yo casi nunca he ido a un concierto, porque siempre he pensado que la música envasada y la música real es más o menos lo mismo, hasta ahora me acabo de dar cuenta que totalmente son dos cosas, experiencias distintas. Entonces, ¿cómo uno puede trabajar esta vibración? Volviendo un poquito a la pregunta, que yo entiendo que cuando tú cantas tienes un repertorio, tú tienes una forma, una estructura, pero cuando cantas tú, cuando tú haces estas clases que dices que hasta yo podría hacer, ¿cómo, ¿con qué emoción te gusta conectar? Porque, por ejemplo, yo soy súper nostálgico, muy nostálgico. Entonces me gusta conectar con canciones más románticas, en donde yo pueda conectar con esa nostalgia.
Yo no podría estar cantando algo animado, ni H, ni ninguna de esas tonteras, porque no conecto, ¿cachai? Yo soy más bajo. Entonces, ¿con qué emociones tú trabajas? Tú, no la cantante lírica, porque claro, cuando estás haciendo tu pega, tu trabajo, tu labor, estás conectando contigo desde tu poder, y me imagino que es otra la sensación. Pero cuando le cantas tú a tus hijos, cuando te cantas tú en alguna cosa X, ¿con qué emociones te gusta conectar? En realidad siempre dos cosas. Yo siempre busco conectar con emociones positivas que nos ayuden a aprender, a enfocar nuestra atención, a dirigir nuestra atención hacia aquellas emociones que, que nos van a construir una vida eh, más cercana al ideal que todos buscamos de felicidad, de paz, de conexión con nosotros mismos. Yo trabajo con cantos medicina. Bueno, dentro del curso, de los cursos o coaching que yo hago de canto terapéutico, hacemos desde ejercicios de elongación para disponer el cuerpo para la práctica del canto, pasando por ejercicios de respiración consciente, que simplemente es hacernos conscientes de este acto reflejo de respirar para en, en, el, en, el, momento en que estamos prestando la atención a nuestra respiración, el hecho de enfocarnos en ese acto presente, si estamos estresados o estamos ansiosos o venimos, el enfocarnos en el presente y en nuestros sonidos internos eh, de inhalar y exhalar, así tan simple, en nuestras pulsaciones cardíacas, es como que vamos volviendo a ese pulso natural, a ese pulso saludable, que nada tiene que ver con el ritmo que nos exige el sistema, la vida apurada afuera. Entonces, es necesario primero volver a ese pulso y después de estos ejercicios de respiración consciente pasamos a una especie de premeditación con vocalizaciones, con ejercicios que están hechos especialmente para gente común, eh, fonoaudiológicamente, para proveer, o sea, ayudar a que empecemos a tener conciencia de cómo es una emisión de la voz sana, pero al mismo tiempo vamos trabajando a nivel emocional, porque vamos conectando con las sensaciones de nuestro cuerpo y también con nuestra memoria emocional, con lo que va ocurriendo con nosotros cuando empezamos a sentir, por ejemplo, lugares de nuestro cuerpo que están ahí como dormidos, que sabemos que existen, pero que no les prestamos atención eh, en lo cotidiano. Empezar a sentir cómo resuenan las frecuencias de nuestra propia voz cuando van transitando por los diferentes lugares de resonancia de nuestro cuerpo. Y después, al final, llegamos a los cantos medicina. Y los cantos medicina tienen, al menos los que yo trabajo, tienen un principio fundamental que es eh, el conectar con la pulsación cálida, el llevarnos a ese pulso natural, a ese pulso esencial. El primer sonido que todos escuchamos, que el primer sonido que tenemos en nuestra memoria es el latido del corazón, porque es lo primero que escuchamos cuando nos estamos gestando en la pancita de mamá. Entonces el conectar con la pulsación cardíaca es realmente poderoso y se puede ocupar para bien
o para mal. Yo lo ocupo para bien, para devolvernos a ese pulso tranquilo. Pero, por ejemplo, no es un prejuicio en verdad, pero cuando tú conectas a las personas con una pulsación acelerada, eh, que nos vincula emocionalmente con el prepararnos para la guerra, para el combate o para estar digamos, con el sistema de alerta ahí, que es un poco lo que pasa con el reggaetón, con el trap, con todos estos ritmos que tienen el pum, 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 pum. Eso es un corazón también, Sí, te iba a es decir, un corazón. Ramón siempre da ese ejemplo, el tum, turum, tum, tum. Ramón Eso es un siempre está corazón, diciendo eso, que es muy, es súper manipulado y también nos lleva a otras frecuencias que no son muy adecuadas, sí es verdad. claro. Que no quiere decir que la música no sea un medio también para conectar con la celebración, con la alegría, con el disfrute más profano, que está perfecto. Pero el llevar a las personas al pensamiento casi de que un poquito la única forma de apagar la mente es conectar con ese pulso acelerado, rápido, nos lleva como a enajenarnos de nosotros mismos, como a perder el contacto con nuestra propia emocionalidad, con nuestro propio cuerpo, y entonces pasa que nosotros ya no identificamos nuestras propias emociones. O sea, vivimos en una cultura, como tú dices, donde todo se ve, hay una como sobrevaloración de la razón, que está perfecto, es uno de los niveles de nuestros cuerpos. Yo hablo siempre de tres cuerpos principales, el cuerpo mental, el cuerpo emocional eh, y el cuerpo físico. Está bien todo lo que tiene que ver con la mente, con el intelecto, pero justamente la parte emocional, que es el combustible de nuestras ideas, porque cuando una idea no está impregnada en el agua de las emociones, no tiene fuerza esa idea para decantar en la realidad tangible y hacerse real, hacerse realidad, digamos. Entonces, cuando vivimos en una sociedad donde no se le da la importancia que merece eh, a la parte emocional, a la parte sentirnos, nos damos cuenta que la mayoría de las personas no entiende lo que siente, no sabe lo que siente. Se siente incómoda, se siente cómoda, se siente mal o bien, pero no sabemos por qué, no sabemos la raíz de eso. ¿Por qué tal cosa me saca de mis casillas? ¿O por qué tal cosa me provoca una tristeza que al final me la termino echando a la mochila porque no quiero verla, porque no quiero ser vulnerable, o porque me dijeron que esa emoción era mala, entonces yo me la niego? Me niego todo lo que me dijeron que era impropio, que era malo, que era feo, que no sé qué, y ahí está todo en nuestra sombra, como decía Jung, todo lo que no queremos mirar de nosotros mismos, Ahí atrás. y seguimos para adelante acarreando un montón de heridas, un montón de vacíos interiores que a través de nuestra voz podemos mirar de frente eh, para poder conocernos, para poder saber qué sentimos, por qué sentimos, cómo sentimos. Exactamente. Eso, Bueno, nosotros con Lidia Gatica, la psicóloga que está también haciendo el tema de la Academia de Emociones, hemos conversado mucho sobre este tipo de cosas y sobre cómo las emociones las tenemos que ir trabajando, estamos con algunos talleres, algunas cosas haciéndolas. Y una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención es el tema de las letras de las canciones, que no solamente el ritmo, ojo con las letras de lo que estamos escuchando, en italiano, en inglés, en español, en el formato que sea, incluso por favor, fíjense muy bien en las letras de reggaetón.
están cantando unos mantras que de repente uno dice, ay, sí, súper entretenida la canción, súper súper como buena onda, pero en la buena onda te estás escuchando tonteras que te están bajando. Yo cuando hablo, por ejemplo, de la nostalgia no es una mala emoción, es una emoción que te puede conectar incluso con la calma, porque uno puede estar muy arriba y necesitas llegar a hacer como un apapacho personal o recordar un buen momento, lo que sea, pero cuando tú estás escuchando una canción, tienes que tener ojo con qué te está diciendo esa canción, sobre todo si la vas a escuchar 25 veces en el día, que es algo que, por lo menos desde las emociones, también empiezan a generar creencias en el inconsciente sin que nosotros nos demos cuenta, porque te están diciendo, te están diciendo, y más encima uno las tararea o las puede cantar, te estás diciendo millones de cosas. Entonces, ahí para que vean un datito así como de las cosas. Lo habíamos conversado la semana pasada, que no se me podía ir como el dato, escuchen bien. Pero bueno, oye, estoy viendo la hora, se nos pasó 53 minutos. Yo creí que habíamos llevado 10 minutos y estaba como ya tranquilo. Así como para ir cerrando. Bueno, o sea, una invitación a ti de cómo te comunican, obviamente que te sigan todos, por favor, sigan también a la Academia de Emociones y, pucha, explica cómo llegar a ti, qué significa el coach y vamos a ir cerrando. Mira, quería hacer un alcance antes de dar todas mis cuentas para que me sigan y eso respecto de lo que dijiste. Mira, este libro es de la pionera en canto terapéutico, que es una francesa, Mary-Louise Aucher, y ella habla de la psicofonía, que es justamente lo que tú acabas de decir. La voz, pero no solamente desde los aspectos musicales sea rítmico, melódico, no, sino que también desde el verbo, desde la palabra que nosotros eh, decimos, decretamos para nosotros mismos, porque con eso estamos programando eh, nuestra realidad, porque desde lo que nosotros creemos, nosotros construimos nuestra realidad, nuestro mundo, nuestro metro cuadrado, digamos. Eh, la sociedad, la familia, nuestra cultura nos programa desde la infancia, los medios de comunicación. Entonces el trabajo que nos queda hacer a nosotros de adultos es revisar esa programación que traemos y reprogramarnos. Mis cantos medicina también están enfocados en eso, en lo verbal, en reprogramar muchos conceptos negativos que tenemos nosotros frente al amor, por ejemplo, eh, a la visión negativa de ciertas emociones, como tú dices. No hay emociones negativas. Las emociones son señales, alarmas que llegan a nosotros y que nos dicen, oye, fíjate en esto, ten cuidado acá, trabaja esto, conoce esta parte de ti. No hay una mala emoción, hay un desprestigio de ciertas emociones. Y bueno, eh, Piden, esta autora, piden que repitas el nombre de la autora. Mary-Louise Aucher, ahí está, mira. Es que Se ve se al ve revés, Mary-Louise Aucher. Gracias. Ella vinculó la medicina china, todos los puntos energéticos, con ciertas escalas y trabajaba estas escalas y trabajaba con las frecuencias de la voz para ir desbloqueando diferentes lugares eh, desde nuestro cuerpo y después pasando a la emocionalidad. Pero lo que yo quería resaltar ahora es esto, de que para ella la psicofonía, o sea, cómo trabajamos con nuestra voz, es desde estos dos aspectos, es la eh, unión de lo que decimos verbalmente y
la frecuencia del sonido, de cómo cargamos emocionalmente a través de los aspectos musicales esa idea que estamos queriendo reprogramar en nosotros. Entonces, bueno, yo estoy haciendo mi coaching de canto terapéutico que se llama Canto Sanador a través de Zoom online. Para todo el mundo tengo estudiantes, no me gusta decir alumnos porque significa sin luz, alumnos. Entonces yo les llamo mis aprendices o mis pacientes también que vienen a trabajar sus emociones a través de su voz. De muchos lugares, de España, de Portugal, de Argentina, de Uruguay, de muchos lugares de acá de Chile también, de Perú. Y qué es lo bueno de la tecnología, de las comunicaciones, es lo bueno porque rompemos las fronteras, así que todos los que quieran. La pandemia dejó varias cosas buenas, entre esas esto. De hecho, te estaban saludando desde Argentina, hay muchas, nosotros nos podemos conectar, no estamos físicamente al lado, si no fuese por todo lo que pasó, al final es sincronía y todo estaba saliendo muy bien a pesar de lo vivido, que no fue tan cómodo, pero hay que empezar a decretar, hay que empezar a pensar de manera positiva todo lo que vivimos. Bueno, Yanina, te agradezco este espacio, todo lo que me contaste. Ojalá alguna vez poder tener una siguiente conversación. A mí hay muchas cosas que se me quedaron en el tintero, pero de verdad me sorprendí de la hora, para no pasarnos de la hora real. Así que gracias, bueno, sigan a Yanina, hagan su curso si pueden, si se animan. Estamos súper en un buen momento para atreverse a hacer estas cosas que no nos atrevemos, sacar nuestras emociones. Y lo mismo, sigan a la Academia de Emociones, que a mí me interesa mucho poder llegar a más personas para poder que todos reconozcan esta emoción que tenemos, que es algo que estamos como al debe. Necesitamos reconocer la tristeza, la alegría, la culpa, la vergüenza y poder detectarlas, cosa de que cuando nuestra mente empiece a picar, sepamos y paremos en el justo minuto las cosas y no nos enfermemos, no nos estresemos, ni nos generemos daño al final con esta mente loca que tenemos de repente. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias Yanina, un gran abrazo, te pasaste y nos vemos para la próxima. Gracias a ti. Hablamos pronto. Muchas Oye, gracias. Sebastián, quería pedirte si me puedo ir compartiéndoles uno de mis cantos medicinas. Obvio, perfecto. Ya, muchas gracias. Gracias a todos los que han estado acá compartiendo con nosotros esta conversación. Este canto es con el que yo empiezo el coaching y se llama Despertar. Vuelvo a sentir, vuelvo a escuchar, vuelvo al llamado del pulso esencial, vuelvo a sentir, vuelvo a escuchar. Sigo el camino de vuelta al hogar. Vuelvo a sentir, vuelvo a escuchar. Vuelvo hacia adentro, remanso de paz. Vuelvo a sentir, vuelvo a escuchar. Sueños lejanos me quieren hablar, despertar.
despertar. Vuelvo a sentir, vuelvo a escuchar. Sigo el sonido del canto esencial. Vuelvo a sentir, vuelvo a escuchar. Vuelvo a la fuente de luz primordial. Vuelvo a sentir, vuelvo a escuchar. Mis emociones me quieren hablar. Vuelvo a sentir, vuelvo a escuchar. La voz del alma me vino a llamar, Puedo sentir, puedo escuchar, puedo llamar de pulso esencial. Y con ese despertar nos despedimos. Gracias, Janina. Te pasaste. Amor. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.